Bien, vamos a hablar de bases de datos. Las bases de datos son colecciones de datos, como estos datos que se muestran acá abajo, un DNI, un color, un precio, un peso, una marca, un apellido, un nombre. Esta es una colección de datos variados en este caso, pero estos datos que tenemos acá deberían estar organizados en tablas. ¿Cómo se organizan en tablas? Según un criterio. En este caso, con esos datos que pusimos como ejemplo, el dato nombre, apellido y DNI lo organizamos en una tabla que se llama personas, y los datos precio, color, peso y marca los organizamos en una tabla que se llama productos. Las tablas, o también vimos que las tablas están divididas en diferentes partes. Por un lado, cada tabla, para ser representada, tiene un nombre y además tiene atributos. Estos atributos que en el futuro van a tomar ciertos valores. ¿De qué dependen estos valores? Del dominio que contemple cada atributo. Por ejemplo, el dominio de un nombre podría ser cualquier nombre que se pueda agregar. Por ejemplo, José, Juan, María, Lidia, Miriam, etc. Cualquier nombre podría ser el dominio de nombre, pero siempre y cuando sean nombres. Para apellidos serán solamente apellidos, siempre y cuando sean apellidos. Bien, hablábamos recién de registros. ¿Qué pasa cuando agregamos un registro? Acá estamos viendo la tabla, digamos, en otra vista. Esta es una vista de registros, la anterior una vista de tabla, una vista de estructura. Cuando tenemos esta vista de registro, fíjense que ahora cada atributo le corresponde una columna de la tabla. Tenemos la columna nombre, la columna apellido y la columna DNI. Tenemos en la columna de nombres 2 María y 2 José. En la columna de apellidos 2 Gómez y 2 Pérez. Y en la columna de DNI tenemos diferentes DNI, porque el DNI no se puede repetir. El nombre sí, porque puede haber muchas María, o pueden haber muchos José, o pueden haber muchos Juan. Los nombres se repiten. Y los apellidos también se repiten. Puede haber muchos Gómez, muchos Pérez, muchos García. Incluso puede haber muchas Marías Gómez, o muchos José Gómez, o José Pérez. ¿Está bien? La combinación de apellido y nombre se podrían repetir por separado o en combinado. Sin embargo, en la columna DNI nos damos cuenta que son todos DNI diferentes, porque se supone que cada persona tiene un DNI particular. Cuando encontramos un dato que es diferente a los demás, es decir, que dentro de su dominio no se pueda volver a repetir, entonces podemos decir o podemos tener en cuenta a este dato como campo clave, el campo que identifica cada uno de los registros de una tabla determinada. Está el campo clave. Acá tenemos otra vez la vista de registros, pero para la tabla productos. En este caso tenemos precio, una columna, color, peso y marca. Fíjense que los precios se pueden repetir porque hay varios productos del mismo precio. El color se puede repetir porque lo mismo. El peso también se puede repetir, y la marca, que en este caso pusimos X e Y para ser simbólicos, pero podría ser cualquiera, qué sé yo, Arcor, no sé, Marolio, lo que sea, también se puede repetir. Y nos tenemos que preguntar, ¿qué usamos entonces para campo clave si el campo clave debería ser un atributo de dominio irrepetible? En estos casos particulares lo que nos conviene hacer es crear un atributo más que nosotros sepamos que no va a poder tomar valores repetidos, o que nosotros sepamos, dicho de otra manera, que su dominio no va a tener repetición. ¿Tá? En este caso elegimos código, el código 1, 2, 3, 4. Sabemos que cuando agreguemos otro producto va a ser el producto 5 y así sucesivamente. Estamos forzando a un atributo a poder ser campo clave. ¿Está bien? Este es un caso particular. Como si fuera, digamos, el código de barra. Algo así. Bien. Pero ¿para qué sirven estos campos claves? Para evitar redundancia.
La redundancia tiene que ver con la repetición de datos. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer que tenemos en una ficha, esto es una ficha, no una tabla, los datos de María Paz, donde tenemos el nombre y la edad de cada uno de sus hijos y el nombre del marido y su edad también. Por otro lado, tenemos otra ficha, la de Pedro Díaz, donde tenemos el nombre y la edad de todos sus hijos y el nombre de su esposa y la edad también. Si nos fijamos, Pedro y María son marido y mujer o esposo y esposa, y los hijos son todos los mismos. En este caso, en la ficha de María y en la ficha de Pedro estamos cometiendo redundancia de datos para referirnos a Daniel y su edad, a Juan y su edad, a Marta y su edad, a Manuela y su edad, porque estamos copiando los mismos datos en las dos fichas. A esto se le llama redundancia, cuando estamos haciendo copias del mismo dato y multiplicándolo en diferentes partes. Fíjense, si hacemos una ficha de Daniel de 15 años, también diríamos que tiene una hermana que se llama Marta, una hermana que se llama Manuela, un hermano que se llama Juan, un papá que se llama Pedro y una mamá que se llama María. Estaríamos repitiendo una tercera vez todos los datos que se enuncian en esta ficha. Entonces tendríamos una redundancia muy grande de datos. Lo mismo pasa para cada uno de los hijos. Entonces entran en juego las bases de datos, que nos permiten evitar esta copia de datos. Esto es lo que no se debe hacer, y con bases de datos pasaría algo así. En una tabla de personas tendríamos el nombre, el apellido y la edad de cada una de las personas, y cuando quisiéramos acceder a los datos de María, que es si se fijan es la persona número 6, la base de datos entendería que la persona número 6, que lo pone arriba para armar la ficha de María, tiene un hijo o hija 1, 2, 3, 4 y un marido 5. Bien, solamente está haciendo referencia a esos números. Si quisiéramos entrar a la ficha de Pedro, diría que la ficha de 5, que en este caso la referencia de Pedro es 5 de 42 años, en la tabla de personas. También tiene hijos 1, 2, 3, 4 y está casado con 6, que si verificamos en la tabla es María. Exactamente tendríamos lo mismo, nada más que estaría representado con un solo dato. Todos aquellos datos estarían representados con un solo dato. La referencia que tiene que ver con lo que sería el campo clave. Si se fijan en esta relación, para armar la ficha de 1, lo que se repiten son los numeritos. Y cada numerito equivale a uno o varios datos. En este caso equivale a varios. Equivale al nombre, el apellido y la edad de cada una de las personas. En esto es representativo de lo que estaríamos ahorrando utilizando bases de datos. En realidad, en la estructura de la base de datos tendríamos una tabla que se llama personas, con un nombre, un apellido, una identificación, que sería ese numerito, y una edad, y por otro lado un rol, que sería hermano, hijo, esposo o esposa, que en realidad debería ser esposo barra A, donde se está relacionando. En algún momento una de estas personas, vamos a suponer que María, va a tomar el rol de o hermana o hija o esposa, ¿está bien?, de la segunda tabla. O vamos a suponer que Daniel, que era el hijo más grande, va a tomar alguna vez el rol o de hermano o de hijo o esposo. Lo que queremos decir, una persona en algún momento va a poder tomar el rol de varias de estos roles que están puestos en la otra tabla, ¿tá? Una persona puede tomar varios roles de la otra tabla según como esté comparada. Entonces, una persona se relaciona con la tabla de rol y dentro de esta tabla de rol puede tomar varios de estos roles, ya sea uno o ya sea varios, ¿está bien? Según con quién se compare, va a transformarse en hijo, en esposo o en hermano. Obviamente faltan roles, pero es más o menos para que sea representativo. Fíjense que ese varios, o cuando nos referimos a varios, se representa con el símbolo infinito. Y esto
es lo que en realidad son dos tablas de una base de datos relacionadas entre sí. Este tipo de relación que va de uno a varios se llama así, no hay ningún misterio, es una relación de uno a varios, cuando uno de una tabla se relaciona con varios de otra.